Radio H. Diseños que están en venta para la mano para guardar la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. 20:30 aquí en Radio H, arrancamos Gusto Recortado con Silvio Katz, con el protagonista Sergio Burstein y una gran banda, ¿no? Que vamos a hablar, que la doctora Garrigós de Rebori con el ex juez Arias. Me da bronca decir ex juez, pero los dos somos ex jueces. Claro, pero usted se jubiló, que es una algo cosa, bueno, que es muy interesante, un juez jubilado porque puede hablar abiertamente, ¿no? Estamos también con Wanda. Yo también puedo hablar abiertamente. Vos también, claro, ahora sí. Pero vos podés volver a la justicia. Con Esteban Español y bueno, aquí les habla Gustavo Paura. En los controles está Mariano Quiroga y operando en redes y sí, está Anita Schuma. Bueno, interesante lo que decía Cristina, no lo vamos a tocar acá porque en realidad vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Del Poder Judicial, de cómo están viendo, cómo se está llevando el derecho en la Argentina, en realidad, si se está haciendo bien las cosas. Y vos, Sergio, querías hacer una reflexión, me imagino. No, reflexión no, es decir, primero y principal, no la podemos decir porque es un lujo escucharla a Cristina, yo no pude prestar mucha atención, pero ahora apenas termine el programa, seguramente voy a mi casa y voy a ver la grabación, necesito verlo, porque cada vez que uno la escucha aprende. Y aparte me encanta como Cristina los mira a todos los ojos, puede decir todo lo que dice y nadie se anima a decir nada. Cada vez que alguien se animó, Michetti por ejemplo, se animó a decirle A, le pegaron un sopapo que le dieron vuelta a la cabeza. Hay que entender quién es Cristina Fernández de Kirchner, más allá que te guste o no te guste, pero que cuando habla tiene fundamentos, que cuando habla puede demostrar lo que dice y habla con hechos ciertos. En ella, y se van a enojar acá, en ella las mentiras no se hacen verdad, las verdades son las que ella dice. Pero bueno, vamos a hablar, estamos con María Laura y con Luis, y mi primera pregunta es para María Laura, con una vasta experiencia en la justicia. Estuvimos hablando fuera del aire, por supuesto. Tengo mucha edad. No. Conozco mucha gente que tiene. Arrancó muy joven. No, arrancó muy joven, pero aparte está feliz con la edad, porque ella recién nos dijo está feliz, pero no importa. ¿Vos tenías opción de poder seguir siendo jueza? Sí, hasta los 75 no hay riesgo. Uno justamente. puede optar por quedarse. Justamente, mi pregunta es esta. ¿Vos elegiste? Primero renunciaste y te jubilaste. ¿Por qué renunciaste? Estaba en mi plan de vida, no ser jueza. Porque para que no se te haga carne. No, bueno, yo camino por la calle, después de Justicia Legítima, que para mí fue un fenómeno importantísimo en lo que es mi historia al interior del Poder Judicial, me empezó a pasar que caminaba por la calle, la gente me paraba y me decía, jueza, qué suerte que están ustedes, jueza. Esta cosa de identificarte con el cargo, que yo nunca me sentí identificada con el cargo. Un día que salí a raíz de una causa importante que tuve en el juzgado donde estaba trabajando y salí en la tapa del diario, salió mi cara, la señora de la mercería me dijo, nena, ¿cómo nunca me dijiste que eras jueza vos? Porque para mí el trabajo es el trabajo y siempre fue así. Cuando todo el mundo me empezó a identificar con el cargo, eso me pegó mal. Por un lado, digamos, es una responsabilidad encarnar un cargo. Es demasiada responsabilidad. Pero por otro lado, empecé a sentir también la responsabilidad de no parar en la denuncia. De no dejar y el ser integrante de este Poder Judicial hoy, como están las cosas, dificulta la posibilidad de continuar mostrando lo que el Poder Judicial debiera hacer. Es decir que en cierta medida te sentiste frustrada por muchas cosas de no poder hacer o dolida por cosas que suceden. Y además, bueno, yo personalmente no, porque
creo que a mí no me ha pasado nada espectacular en ese sentido, pero muchos compañeros míos de Justicia Legítima fueron perseguidos, acosados, recorridos de las ternas, en provincia de Buenos Aires, en el sistema federal. Estigmatizados. Estigmatizados, sí. Muchos lo padecieron. Tanto que a los más jóvenes directamente los guardamos abajo de la alfombra para que puedan seguir con sus carreras. Claro, en la política se decía se robaron todos, y para Justicia Legítima era estos son los que apañan a los que se robaron todos. Sí. Es decir, cuando por otra parte la gente de Justicia Legítima a ninguno lo han podido cuestionar desde ningún punto de vista en forma real. Es todo cuestionamiento mediático para los que efectivamente son y para los que no son también, porque cuando a algún juez no le gusta, es de Justicia Legítima. Claro, correcto, exacto. Es decir, que el ciudadano común no entiende de que los fallos no son a los que ellos necesitan, sino que los fallos que se ajustan a derecho, vamos a hablar porque hay fallos que realmente son vergonzosos, pero un fallo que se ajuste a derecho no es para que te guste o no te guste, simplemente que están cumpliendo con la justicia. Y si no pudo ser demostrado quizás la responsabilidad es porque, bueno, faltaban pruebas, y si hay una persona que no están las pruebas suficientes para condenarla, bueno, es justo que no sea condenado, no es culpa del otro. Pero ahí hay algo pero que además vos... la salvaguarda para todos los demás, para uno para mismo, todos para nosotros, el que se queja también, de que solo sean condenados aquellos sobre los que hay certeza de que han cometido el delito. Ese nivel de certeza la gente lo deja de lado y ante la sospecha ya pretende el castigo, ¿no? Exacto. Que es lo que pasa con estas causas ahora tan mediáticas, que están en estado de sospecha nada más, porque todas las imputaciones son primarias, provisorias, no hay ninguna certeza de que todo esto haya ocurrido, y sin embargo todo el mundo está contento de que la gente esté presa. Sí, exacto. Es decir, pero ¿sabes? De más está decir, ¿no? Que los que se quejan, pero cuando están de ese lado del mostrador, pero cuando las circunstancias de la vida los llevan a estar de ese lado del mostrador que ellos se quejan, entonces después piden y entienden que la justicia se debe regir por las reglas que la establecen, por el derecho, porque es para todos, es decir, tiene que tener los ojos vendados, la balanza equilibrada y les pasa, es decir, es para todos. Pero voy, y después quiero hacer una pregunta a Luis y luego que sigan mis compañeros. Fuera del aire, vos hablabas que también te fuiste porque no te cansaste de condenar gente. Sí, a mí no me suena bien eso. ¿Sabés por qué no me suena bien? Porque yo creo que condenaste gente conociéndote, de haber compartido algunos programas, inclusive alguna tarima, me ha tocado ahí en Tucumán y Talcahuano, que me hicieron el honor de que yo pronunciara algunas palabras en una convocatoria que hace Justicia Legítima. Yo creo que vos condenaste porque estabas convencida que a esa persona debía ser condenada. Obvio, porque había pruebas. Pero esto también no lo convierte en mala persona. No, pero también me llama... El problema es ese. Cuando vos condenás a alguien que cometió un hecho que es un delito, digamos que ya sabés que las consecuencias para el resto de su vida no van a sobrevivir a esa sentencia condenatoria. Eso va a acarrear ese estigma el resto de su vida. Y el ser condenado por un delito no lo convierte en mala persona. No sé si es buena o mala persona, eso los jueces no lo sabemos. Y yo tengo siempre la presunción de que además hay una familia atrás que va a padecer las consecuencias negativas porque la condena no se agota en la persona que la recibe. Claro, te van a acusar de garantista, como siempre, ¿no? Pero no importa. Pero mi pregunta pero no bueno, va por ese igual lado. lo hacía, ¿entendés? Yo claro. Igual cumplía con mi tarea de dictar sentencias condenatorias. Pero lo que me llama la atención es que para no condenar más gente, yo hubiera pensado que ibas a decir... me duele irme de la justicia, porque a lo mejor la justicia no es lo que yo pretendo de la justicia, o porque ciertas cosas me molestan y a lo mejor puedo trabajar desde afuera, pero me voy satisfecha porque mucha gente yo la declaré inocente porque entendía que eran inocentes, y que te ibas satisfecha de no haber acusado a nadie sin haber tenido la prueba concreta de que era culpable. Todos somos inocentes. Hasta que se muestre lo contrario. Y no porque yo lo diga, no porque un juez te declare inocente. Solamente sos culpable cuando te condenan, y todos los demás somos inocentes siempre, no porque los jueces lo digamos. Qué duro, ¿no?
¿Cómo te sentís, Luis, después de esta reflexión? ¿Cómo te sentís? ¿Inocente vos también? Seguramente que sí. Bueno, no hay ningún reo que diga que no lo es. Por eso, digo, no estás obligado a declarar en tu contra, pero bueno. Pero la verdad es que cuando los jueces dicen se resuelve absolver, lo único que están haciendo es convalidar lo que ya es. El absuelto es inocente. Lo único que están diciendo es siga. Durísimo, sí. La Molina. Sí. Claro. Como si fuera la Sí. Pobre, Bueno, durísimo, me dejó sin palabras. yo siempre lo vi así, pero bueno. Está bien, no, está perfecto. Es la honestidad absoluta. Pero bueno, Luis, cuando te convocamos para venir al programa, a mí personalmente me dijiste algo que me sorprendió mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo te sentís? Y me dijiste, me siento muy bien porque nunca pensé que iba a tener el acompañamiento de la gente que tengo. Es decir, y yo pensaba para mí, ¿no? Digo, lástima que tenga que llegar a esta instancia, y creo que te lo dije, que te aparten, que te destituyan como juez, para que vos te des cuenta que había muchísima gente, no que confiaba, sino que necesitaba a jueces como Luis Arias, que juzga y se apega estrictamente al derecho, y fundamentalmente en una área tan sensible como era, bueno, lo que venía ahora, tarifas. Es decir, la única defensa que tenemos es esto, y a un juez que curiosamente es juzgado por lo que hizo del 2015 para atrás, no del 2015 para adelante, porque fíjate vos que esta política, es decir, se ampara en lo que vos hiciste en el 2015 para atrás, que era todo un desastre, pero te sirve, pero le cerró como para poder destituirte como juez. ¿Qué es lo que sentís de esa gente? ¿Cómo está tu situación ahora? Sé que, bueno, hay una instancia en la cual están apelando. Contanos un poco qué es del juez Arias hoy. Yo me recito a decirte exe. Para mí sigue siendo juez hasta que no esté la última palabra. Soy un juez destituido, pero Claro, soy sos juez. No, bueno, más allá del juego de palabras, creo que yo siempre me propuse trabajar para la sociedad. Jamás antepuse un interés personal mío. Porque, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Hay una cultura organizacional en virtud de la cual uno la puede pasar muy bien siendo juez, ¿cierto? Es decir, no te comprometes, no te pones en contra de los poderes fácticos, no te pones en contra de los poderes constituidos, el sueldo te lo pagan igual. Entonces, ¿por qué razón? Y la gente no te elige, es decir, que no importa la sociedad, al juez no le importa la sociedad. Entonces, lo digo no desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista objetivo, no sufre ninguna consecuencia si la sociedad lo juzga bien o mal. Entonces, es muy fácil estar en el Poder Judicial y si no haces nada, la pasás mejor. Porque no molestás a nadie. Entonces, esto es muy frecuente. Yo no asumí la judicatura para eso. Como yo siempre intenté garantizar los derechos de las personas. Y tuviste que pelear para que te den decir el espacio y todo, porque tuviste algunos años sin... Tuvimos 4 años de una dura disputa con la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tenía todo listo para tomarnos juramento y sin embargo no lo hacía. Pero yo, además, estuve del otro lado del mostrador, padecí el Poder Judicial y me propuse hacer algo diferente y fundamentalmente poner por encima los intereses de la sociedad y de los sectores más vulnerables fundamentalmente, porque con el fuero contencioso administrativo se abrió, y la incorporación de los tratados de derechos humanos y derechos sociales en la Constitución Nacional, se abrió un panorama enorme de juzgamiento de conductas y omisiones del Poder Ejecutivo que antes no podían ser juzgadas, es decir, sobre todo en las omisiones en materia de derechos sociales. Yo siento que ahora muchos de esos sectores que se sintieron protegidos con estas decisiones jurisdiccionales han reaccionado, es decir, la sociedad reaccionó. Me conmovió muchísimo ver que declararon como testigos en el jury gente de los barrios. Muchos de ellos son trabajadores de la tierra, porque La Plata tiene un cinturón fruto-hortícola enorme. Algunos son extranjeros, hablan otros idiomas, y sin embargo se sometieron frente a un jurado de 10 personas, 10 varones, entre paréntesis, que
que lo indagaban como si fueran acusadores, no asumían una posición inquisitiva en los jurados, cosa que, bueno, daba cuenta de su parcialidad. Y sin embargo fueron, eso yo lo valoré muchísimo. Cuando terminó el veredicto, hubo mucha gente lagrimeando, llorando. Yo me sorprendí, nunca imaginé en las redes sociales el apoyo tremendo y toda la gente que iba voluntariamente, espontáneamente a escuchar las audiencias, que no los dejaron entrar, no dejaron entrar a la prensa, hicieron todo en secreto, violando el principio de publicidad procesal y demás, ¿no? Pero bueno, lo hicieron así, no querían que se enteren. Y bueno, yo he sentido mucho afecto he sentido en este tiempo, y eso para mí es importante porque yo quiero haber trabajado para la sociedad y lo que me importa, yo, mi verdadero jurado es la sociedad, no este jurado que es político, no es un juicio político. ¿Y vos cómo te sentís hoy, después de haber dedicado tu vida para ser un juez para la sociedad? Es decir, no digo que la defienda, pero por lo menos que la represente como corresponde, y si ves alguna cuestión que perjudique a la sociedad, digamos, si vos intervenías. Y vos hoy te encontrás fuera de tu cargo como juez. Es decir, por hacer las cosas bien, te echan. Y me doy la libertad de decir, y hoy tenemos que soportar jueces impresentables, que me cuesta decirle juez, Bonadío y algunos más, me cuesta mucho, lo padecía Bonadío, es decir, yo no hablo de afuera como hablan muchos, claro. Yo sé quién es Bonadío, es decir, una persona que no tuvo problemas en cajonear la causa AMIA durante más de 5 años, una persona que te mete preso y después busca las pruebas para poder sostener que estés detenido sin haberse sido juzgado, bueno, todo lo que todos sabemos. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo se sienten los dos, habiendo dedicado su vida y que siempre, vuelvo a insistir, para mí es importantísimo, respetando las reglas y siempre a derecho, como debe ser, de que ustedes están afuera? Yo no creo que María Laura se haya ido simplemente para elegir su vida, pero yo creo que hay que estar en un lugar en donde vos querés hacer y te encontrás con que los que no siguen las reglas son los que mandan, los que tienen el apoyo, los que hacen de la justicia una cuestión política más que jurídica. Ustedes están afuera y estos personajes, que yo me animo a decir los nombres, no tengo ningún problema, están adentro. ¿Qué se siente uno viendo tantos años dedicados para que esto termine así? Dale. Yo, en mi caso particular, estoy acostumbrado, ¿no? Es la primera vez que te sacan, no me digas que ya te sacaron otras veces. Tengo el cuero como un rinoceronte, más o menos, así que no... Yo tenía miedo de que dijeras eso. Yo estoy acostumbrado, siempre he tenido que padecer cosas tremendas, operaciones de prensa, de todo. Me preocupaban mucho mis hijos, tienen 14 y 17 años, sentía mucha angustia por tener que explicarles que su papá había sido destituido. Pero la verdad no me llevó mucho tiempo, porque ellos estaban al tanto y comprendían todo perfectamente y nadie les había hablado mal de mí hasta el momento, nadie. Así que, superado ese problema, digamos, de tipo familiar, bueno, creo que lo demás no interesa. Yo no nací con una etiqueta que diga juez en la frente. He ejercido la profesión, he hecho otras cosas. De modo que no, el perjuicio que puedan causarme a mí no es tanto frente al perjuicio que sí han causado a la sociedad, al Poder Judicial. El mensaje hacia el interior del Poder Judicial es: no te comprometas, no garantices derechos, no te enfrentes al poder, porque vas a sufrir las consecuencias. Y yo pongo este ejemplo muy claro. Cuando yo suspendí las tarifas, el aumento de tarifas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires en 2016, éramos 50 jueces, cerca de 50 jueces en el país, que estábamos adoptando la misma decisión. El caso llegó a la Corte, CEPIS, la Corte también se expidió, pero hoy no hay ni un solo juez que haya suspendido las tarifas.
No es que no haya acciones, no se animan a tomar esa decisión. Que los presionaron, tienen miedo que los destituyan como vos. Los disciplinaron. Bueno, está bien, sí, esa es la palabra. Exacto. Mirá lo que le pasó a Arias, mirá lo que le pasó a Martina Fons. Claro. ¿Cierto? Martina Fons, tremendo lo que le pasó. Es decir, tuvo consecuencias familiares, tuvo consecuencias personales. Encontrar una granada del ejército argentino, además, no cualquier granada, en un contenedor cerca de su casa, metros. Es decir, una bala pasó por la ventana. Una bala pasó por la ventana. Amenazaron a sus hijos, al marido lo echaron de la administración pública. En ese contexto, ¿qué juez se va a animar? Hoy yo digo, me consultaban de una ONG, me dice, mirá, nosotros queremos hacer, digo, mire, muchachos, hoy dejarle a un juez una demanda para que suspenda los servicios públicos, es dejar una bomba con la mecha encendida. Porque además las empresas están en una etapa de acumulación enorme. Si ustedes fíjense que Pampa Energía, por ejemplo, de Nicolás Caputo, en 3 meses, según datos de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, ganó 7.500 millones en 3 meses. Imagínense un juez que le suspenda por un mes nomás, son 2.500 millones de pesos que pierde por una medida judicial. Entonces, eso con el aval del poder político, ¿no? Entonces, el combo es muy difícil, el poder que se enfrenta es muy grande. Me animo, y después si quiere responder, y prometo, les voy a dejar 2 preguntas a ustedes nada más. Pero pero es que, todos para mí. Quería decir, si ustedes dicen lo que dicen de la justicia, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, ¿qué nos queda a nosotros? A ver, hablemos de eso. Nosotros decimos esto porque yo al menos me siento la obligación de hacerlo. Por supuesto. Es hasta mi proyecto de vida en este momento. Desnudar todo lo que se pueda de lo que pasa puertas adentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo pretendo que esto cambie. Y tiene que cambiarse desde la política. ¿Desde dónde se va a cambiar si no? Digo, me gustaría que parte de las plataformas de los contendientes políticos de las futuras elecciones se ocuparan del Poder Judicial. Y me dijeran qué plan tienen para darnos un poder judicial democrático, para darnos un poder judicial como el que nos merecemos, un poder judicial protectivo que garantice el derecho del más vulnerable sin dejar avanzar al que tiene más poder y lo avasalle como suele ocurrir, digamos. Para tener un poder judicial que sea una autopista de derechos, nosotros necesitamos acción política sobre el poder judicial. Y también dentro del poder judicial mismo, porque hay gente que no quiere el cambio, pero desde adentro del poder judicial, te digo, es prácticamente imposible, porque este disciplinamiento se da hasta en el chico de mesa de entradas. Sí. Vos tuvimos el proyecto que nunca se reglamentó del ingreso democrático al poder judicial. Todos siguen esperando que ese proyecto sea reglamentado. Yo no soy muy entusiasta, porque yo pienso que vos pones un chico de un barrio medio marginal o un barrio clase media baja en Comodoro Pi y a los 3 meses el chico tiene sobre todo de pelo de camello. ¿O no? Sí, es verdad. Y tiene los mismos modos y está cooptado porque es una corporación que te cría. Es una cultura organizacional que te absorbe, que te condiciona y te modela. Formatea. Te formatea. ¿Y por qué con ustedes no pudo? No, vos sabés que es algo que todavía me pregunto. Pero ya estás jubilada y yo estoy hinchado. No te corras. Hay gente que tiene anticuerpos, hay gente que por las razones que fueran, por su historia de vida, porque hay mucha gente que no se la cree. Sí, no hay que generalizar. Hay muchísima gente que no se la cree. Pero también tienen que sobrevivir. Hay mucha gente que hace muchísimas cosas muy buenas al interior del Poder Judicial. Sí. Hay muy buenos jueces, hay muy buenos funcionarios que no aparecen. Pero la estructura... A ver, el Poder Judicial hoy se maneja con la misma estructura organizacional que tenía hace 40 años cuando yo ingresé, cuando la población se ha duplicado. Y esto triplica la conflictividad, porque es geométrico el aumento de la conflictividad. Sí, es una provisión geométrica. Claro, y entonces vos tenés todo ese aumento de tarea para la misma organización y el mismo sistema de trabajo. Necesariamente eso tiene que colapsar, no sirve. No sirve desde lo estructural, no sirve desde lo básico. Y además nos sirve desde lo democrático, porque además nosotros avanzamos en una estructura social mucho más llana, y el Poder Judicial no receptó esto. Así que la política tiene que venir a ocuparse de esto y tiene que planear un mejor Poder Judicial. ¿Y esta reforma que están presentando?
¿Cuál? ¿No hay un proyecto de reforma del Poder Judicial que va a presentar este gobierno? Reforma. No, bueno, ellos lo llaman como ¿El reforma. proyecto 2020? Sí. Pero son una cantidad, bueno, sí, a ver, traen oralidad en algún sentido para el fuero civil. La oralidad es un avance. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. La oralidad para mí es un avance. Vamos a ver cómo se planea. Hay una reforma del Código Procesal Penal de nivel nacional, pero que va a empezar en Salta y en Tierra del Fuego. Y se va a ir acercando y dentro de 20 años probablemente llegue a Capital. Entre tanto, los jueces de Comodoro Pi van a seguir instruyendo ellos las causas. Porque el problema es trasladar el foco de instrucción, el foco de investigación, ponerlo en cabeza de los fiscales y les quitaría el poder de la investigación a los jueces de... Que eso ya pasó en la provincia de Buenos Aires, ese sistema. A todas las provincias. Pero fracasó también. Esto de los fiscales de la investigación y la reforma, ¿cómo se llama? El sistema acusatorio. Sistema Código acusatorio. Fue modificado en el 2016, en febrero del 2016. Porque no estaba tenía que empezar a implementado. regir en marzo del 2016. Exactamente. Y ni bien asumió este gobierno, suspendió esa vigencia, digamos, esa futura vigencia. ¿Cuáles son las sospechas ustedes que suspenda? Porque los jueces, el fuero federal penal de Capital Federal no quiere el código acusatorio. Y es lo que lo ha parado. Imagínate que en todas las provincias rige el acusatorio. Sí. Los jueces no quieren perder la potestad de investigar esto. Exactamente, No porque la la quieren delegar a los potestad de fiscales. No la investigar quieren, claro. No delegarle, le correspondería a los fiscales. La perdería. Sí, la perdería. La perderían, sí. Rige en toda la región. Uh-huh. No hay sistemas mixtos como el nuestro en toda la región, en toda Latinoamérica, y además en todas las provincias argentinas rige el sistema acusatorio. Solamente queda el fuero federal. Bueno, Chicos, se entiende entonces. Claro, se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, ¿no? se entiende. Me parece clarito. Bueno, un montón de preguntas. No, una nada más. Una. Dos, No. negociemos. No actúes como mujer, por favor. Empezamos. No, actúa como mujer. Claro. Que ellos se acomoden a vos. Mirá dónde me metí, ¿no? Mirá dónde me metí, viste, no tengo problema, ¿eh? Actúa Así. como mujer, que es lo único que podés No, es hacer. una lucha constante. ¿no? Que no nos pidan a nosotros que estemos como mujeres, por favor. Pero siempre me viene a Viste enamorar de la que mujer. cuando te quieren Voy a tratar de alentar los ocupar mi varones, lugar. te ponen atributos Sí, masculinos, sí. ¿viste? Miren, yo Se nos va el tiempo. no estoy formado en género, estoy formateado en género por mi mujer. Bueno, ya estuvimos hablando antes de estar al aire sobre estos temas. Entonces yo voy a aprovechar a hacer una pregunta que tiene que ver con el ser mujer, ¿no? Me preguntaba cómo es ser mujer en la justicia. En mi caso fue duro, pero también es cierto que hoy las chicas más jóvenes tienen mejores perspectivas de las que yo tuve en aquel momento. Pero, a ver, el 52% o casi 53% del Poder Judicial Nacional somos mujeres. Pero en los cargos directivos somos muy pocas. Uh-huh. En la Cámara donde yo estaba cuando me jubilé éramos 10 jueces, yo mujer, los demás varones. En la Cámara anterior, 16, éramos 2 mujeres en el momento en que yo me fui de esa Cámara. Mi compañera se quedó sola, ella se jubiló, ahora hay otra mujer que entró este año recién, todos los demás varones. Uh-huh. En esa Cámara anterior también yo había sido la única mujer de los 16. Entre los jueces de primera instancia, en el fuero nuestro, no hay 50% varones, 50% mujeres. La Facultad de Derecho tiene una matrícula de 60 y pico % de mujeres, pero además son las mujeres las que sacan las mejores notas. Y esto basta ir a ver las colaciones de cuando, viste, las abanderadas siempre son mujeres. Y entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con la paridad? Las agarra la maternidad a las mujeres. Esto les pasa a las mujeres. Fue un tema tuyo también la maternidad, ¿no? Cuando comenzaste en la justicia, tenías dos hijos, me parece. No, cuando empecé cuando yo accedí al cargo de secretaria por concurso, exacto, ya tenía 2 hijos. ¿Y qué te dijo el juez? Y con el tercero, y él que tenía 5, se quejaba de que yo había quedado embarazada del tercero. Una cosa. O sea, que un poco lo viviste vos también, digamos, sí. Esto del problema de ser madre. Por eso digo, para mí fue muy difícil. Igual te digo que hay muchas mujeres que tienen posibilidades de nombrar y no nombran mujeres. Uh-huh. Hay un problema ahí que... La misma mujer. Hay un problema ahí que para mí es cultural, ¿no? Es decir, hay un modelo patriarcal que siempre se reproduce
en los lugares de poder. Es decir, en la iglesia ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la potestad de decir que la palabra de Dios? El verbo. El verbo. ¿Quién lo tiene? La palabra de decir lo que Dios piensa, el hombre. ¿No es cierto? En la justicia, cámbiale Dios por justicia, el Poder Judicial. Cámbiale Dios por justicia. ¿Quién tiene el derecho de decir lo que es justo o lo que es injusto? ¿Quién tiene el derecho de decir lo que es correcto o lo que es correcto? Bonadío. No, pero hablando en términos de género... Extornelli. Hablando en términos de género... Extorsionelli. Es así, digamos, los lugares, los espacios de poder reproducen un modelo cultural de corte patriarcal. Claro, pero ¿qué se puede hacer con respecto a donde eso? la mujer siempre Bueno, tiene... ahí está la reforma, ¿no? Bueno, debería ser. yo creo Vamos que, por la paridad. Claro. yo creo que Para empezar. Sí, para empezar, yo creo que lo cultural es fundamental, ¿no? Por eso, digamos, el sociólogo de Sousa Santos habla capitalismo y patriarcado, los une, porque la cuestión es de poder. Es de poder, no es una cuestión solamente de paridad, sino de poder. Porque una mujer también puede asumir, como decía, rasgos masculinos, digamos, cuando se la... no es una cuestión biológica incluso, es una cuestión cultural. Yo creo que hay que transformar a partir de la igualdad, estoy de acuerdo, pero también de los patrones culturales que nos rigen como sociedad. Es decir, eso se proyecta, no solamente este patrón cultural, este patriarcado, se proyecta no solamente en el Poder Judicial, sino que en las funciones de gobierno, en todos los ámbitos de la sociedad. Al respecto, pienso yo, ¿no? Y por eso también le cuesta a las mujeres. Sí. Muchísimo, porque tienen que deconstruir su propio patriarcal, su Claro. propio O estado asumir un rol patriarcal. como si fueran y Margaret construir. Thatcher. Claro. Sí. O imitan a sus colegas varones, Claro, exacto. o deconstruyen y construyen. Pero Claro, pensaba y- una cosa nada más, que es con respecto a la ley del aborto. Claramente esto tuvo influencia, esto que estamos hablando de la cultura patriarcal, ¿no? Digamos, de hecho, hubo mujeres que votaron en contra. Sí, terrible. Claro. Entonces, terrible. porque bueno, evidentemente- Además, se sentirán responsables de las muertes que están No, habiendo. pero Mira, te aparte cuento- los fundamentos y argumentos que emplearon algunas mujeres es vergonzoso. Vergonzoso. Te cuento De verdad, no se puede creer. Sí. una anécdota nada más. Yo estaba en un grupo de chat de los jueces contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires. Un colega, varón, el Día Internacional de la Mujer, dijo: mis saludos a todas las mujeres que adornan este espacio. Palabra equivocada. Yo digo, no puedo permanecer ajeno ante una situación así, y respondí: estimado colega, entiendo su saludo, pero no podemos colocar a la mujer como si fuera un objeto de decoración. Salió una colega, mujer, diciendo: bueno, doctor Arias, tampoco hay que ser tan rígidos. Yo lo tomo como un halago, lo entiendo como un halago. Dije, Por eso- no por escribo eso- más nada. Yo Entonces, le contaba eso a pinta Wanda de cuerpo hoy, entero lo que claro, es yo le contaba, el Poder Judicial. Yo le contaba a Wanda hoy por qué la mujer se casa de blanco. No es casualidad. Justamente es por esto, para que haga juego con el lavarropa, con la heladera. Ah, ¿Me yo te entendés? estaba Claro. preguntando por qué. Mirá, yo estaba... claro. Bueno, pero pureza. No sé, viste, yo tengo electrodomésticos de acero inoxidable. Vamos a un corte 21:01, muy interesante aquí en Busta Habría que Recortado. preguntarse por qué la mujer se casa. Sí, esa es una pregunta. No me pongas en Esa sí es una pregunta. Depende con quién, ¿eh? No generalices. Esto lo puede llevar muy lejos de la justicia. Chicos, esto nos puede llevar lejísimo, como a la época de las cavernas. Radio H. Ayer te volví a ver sonriente. 21:07 aquí en Radio H. Continuamos con Busta Recortado, con María Laura Rigos de Rebori y con el doctor Luis Arias y con el doctor y amigo Esteban Español. ¿Cómo anda, Muy señor? bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a aprovechar para preguntar un poco a nosotros. Primero quería aclarar que yo estoy de acuerdo con el peso de ser juez. Yo como peso. abogado me siento mucho más cómodo como defensor e inclusive como querellante. Pero sí, porque siempre hay uno más arriba que es el que resuelve y valora las Que sí, pruebas que y decide, condena y después evalúa el nivel de la pena que impone. Eso no lo hace ni el defensor, ni siquiera el querellante.
digamos. Entonces yo comprendo la dificultad y lo duro que es ser juez y la responsabilidad que implica ser juez. Pero yendo a los temas que nos hablaron, ustedes dijeron varias palabras que a mí me dejaron, en principio sin preguntas, porque era lo que iba a preguntar, digamos, y después con mayores dudas. O sea, hacer la plancha, no atacar al poder, bueno, eso es algo que evidentemente ya está demostrado. No los elige nadie, o sea, los eligen, pero no los elige el pueblo en forma directa, no tienen que dar una explicación al público. A quien no se ni siquiera eligen lo que se eligen. Entonces, partimos de una base, evidentemente, toda la cuestión cultural del Poder Judicial, todas las dificultades que hay para modificar esa estructura. Entonces digo, los diagnósticos, que yo creo que a veces nos pasa siempre, los diagnósticos los tenemos. En un momento yo trabajé sobre una propuesta, una idea de formar la policía judicial en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y todo, y cada vez que analizaba los distintos proyectos, decía, ¿y esto con quién lo hago? ¿Quién lleva adelante esto? Digamos, ¿cómo se hace? El problema no es tanto hacer un diagnóstico, ni es tampoco el único problema encontrar una hipotética solución. El problema está también en quién va a hacer y quién va a llevar adelante esa solución. Y ustedes hablaron de dos cosas, poder y política. Digamos. Y es interesante, poder y política. Por supuesto hay que tener el poder para realizar las cosas y la política tiene que intervenir. Pero por otro lado yo creo que también desde la justicia, o sea, desde el Poder Judicial, que son los que conocen internamente. Porque cuando yo tenía que ver, no sé, el proyecto de formación de policía judicial, había que saber cómo se investiga, había que saber cómo hace la policía y cómo hacen los fiscales. O sea, hay que estar adentro también para saber y proponer qué es lo que se va a hacer. Y esa es una de las preguntas que, tanto de los que estamos de un lado del mostrador o del otro, y pienso que la población en general se pregunta cómo se hace para tener jueces probos, independientes. Y yo creo que hay un elemento hoy que es alarmante. O sea, la justicia siempre... Hoy contabas que cuando ingresaste a la justicia fueron 8 años de silencio, porque fue el 76 y fueron 8 años de silencio. Por supuesto, no se le puede pedir ni a empleados, ni a funcionarios, ni a jueces que se inmolen, digamos, en momentos donde está en peligro la vida, digamos, y actos heroicos para poder hacer algo a veces que tenga que ver con la justicia. Pero lo que es increíble es que ahora estamos en plena democracia, después de 30 años de democracia, y la incidencia del poder dentro de la justicia es casi igual o mayor que en la época de la dictadura. Me refiero no al peligro, me refiero al disciplinamiento. Es peor, al disciplinamiento. Es peor, porque en la época de la dictadura, es cierto, la gente se jugaba la vida y no había república. Exacto. Hoy hay república, por eso, hay instituciones. Desde el punto de vista formal. Bueno, digamos. Entonces la pregunta... Pero digo, por eso es más grave hoy. Muchísimo por eso más grave. Hoy es más grave. Entonces, por eso es más decepcionante lo que la actividad judicial hoy que aquella, porque aquella no pretendía hacerlo. Exacto. Entonces yo digo, ahora que estamos en esta situación, con estas experiencias personales y con el conocimiento de lo que sucede dentro del Poder Judicial, hay muchas ideas que los jueces elijan por voto popular, que haya una forma de voto indirecto, hay que se modifique. Yo el Consejo de la Magistratura, cuando lo trajeron, yo ya escuché opiniones contrarias, que ya había fracasado en España, que había fracasado en otros países europeos, y que terminaba siendo simplemente un resorte más del poder para disciplinar a los jueces. Entonces digo, desde adentro ustedes que lo viven, ¿cuáles podrían ser o hacia dónde habría que encaminarse como para empezar a lograr o a ir obteniendo un poder judicial más independiente? La pregunta es un poquito amplia. Sí. Por eso fue... No es solamente un problema. No es solamente un problema de estructura del Poder Judicial. Esto también tiene que ver con la participación ciudadana en el sistema de juzgamiento y de resolución de conflictos. Hasta que no haya un acceso a la justicia que sea sencillo, primero, y que la justicia, el Poder Judicial, no pueda comunicar sus decisiones y su forma de actuar, de manera que nadie dude qué es lo que está pasando del otro lado del expediente, no vamos a haber avanzado. Y esto es una tarea muy complicada, que además tiene que desarmar toda la cultura judicial que tenemos, que es heredera de la cultura española.
porque no hemos avanzado en cuanto a cultura judicial más allá de la recopilación de Indias. Tenemos que desarmar todo eso e incorporar un sistema de resolución de conflictos con participación ciudadana, juicios por jurados, no sé, pilas de cosas. ¿Ustedes están de acuerdo con control de la tarea judicial? ¿Ustedes están de acuerdo con la votación de los jueces? Votación de los jueces. Votación y un periodo, por ejemplo, de 5 años. ¿Rotación? No, votación popular. Votación popular. Bueno, podría ser. Hoy estábamos hablando de modelo eso. de Bolivia, por ejemplo, pero en Bolivia lo hicieron solamente para los altos tribunales, ¿eh? Bueno, no para todos los jueces. Pero en Estados Unidos hay muchos estados que tienen una selección a través de votación y los jueces llegan después de hacer campaña, diciendo yo opino esto otro, y los votan por eso. No sé, son modelos. Hay que ver también qué es lo que nosotros estamos dispuestos a sostener. Nosotros, digo, los ciudadanos, no los jueces. Todos nosotros. Sí, Yo quería decir un par de cositas. No lo vas a decir. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el sistema de elección directa porque creo que se partidiza. Yo tampoco. Y lo mismo los cargos cuando son periódicos. Si un juez no tiene garantizado que va a continuar, yo lo he visto en algunos sistemas con tribunales administrativos periódicos donde pueden ser reelectos, en algunos países, por ejemplo México, los jueces no van contra el poder. Porque después de los 4 años, ¿qué hace? Si se va a su casa, él tiene que seguir trabajando. O en su caso, o ser reelecto. O sea, la periodicidad es difícil. Pero en el caso de la elección también, imagínense ustedes, con el fascismo social que hoy hay, ¿no? Que escribe este sociólogo que yo les mencionaba, el fascismo no está en los gobiernos, sino que está en la sociedad. El punitivismo extremo que hay, un juez haciendo campaña para ser un postulante haciendo campaña para ser juez tiene que congraciarse con ese sector activo de la sociedad que es sumamente fascista. Yo, digamos, no digo que no, tengo mis reparos, mis dudas. Yo lo que sí creo es que tiene que haber, si la función de la justicia es garantizar derechos, y en ese sentido todos los jueces somos garantistas, es un falso dilema. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que participar en todos los aspectos, en la designación de jueces. Hoy es un claustro, se juntan 4 tipos y dice, bueno... 13 tipos. Son 13. ¿Qué número? Donde dice, bueno, yo te designo juez a vos poneme a mi mujer de secretaria o a mi yerno ponelo acá. Sí, se negocia entre 13. ¿Y qué negocia? No sabemos qué negocia. Entonces, eso no puede ser. Es decir, en su momento, Néstor Kirchner dictó el decreto 222-2003 para audiencias públicas obligatorias para los jueces de la Corte de la Nación. Y tuvimos una buena corte con claros oscuros, que tuvimos la mejor jurisprudencia fue la de esos tiempos. Sí. Es decir, vamos porque ese decreto sea ley. Claro, igual que el 588. Yo creo que tiene que haber una audiencia pública donde cualquier ciudadano pueda levantar la mano y decir, yo estoy en contra de la postulación de este juez, porque este juez cuando fue tal cosa hizo tal cosa, es decir, o bien puede impugnarlo o también puede apoyarlo, ¿entendés? Pero tiene que haber una instancia de participación popular en el momento de la designación. Hay que romper la corporación, porque la política también actúa como corporación, no es solamente los jueces. Entonces, cuando persiguen sus propios intereses, el sector político deja de ser popular y pasa a ser corporativo. Entonces hay que abrir no hay que tenerle miedo a la gente. Entonces esto es el punto principal. Una verdadera democracia que intente lograr una legitimidad no solamente de origen los gobiernos, sino de ejercicio, tiene que abrir a lo popular. Lo mismo en el control de los jueces. Yo en la provincia de Buenos Aires propuse en su momento elaboré un proyecto de ley para generar un observatorio estatal, ¿no es cierto?, integrado por organizaciones sociales, por ONGs, donde pueda estar el CES, la Comisión por la Memoria y diversos organismos que tengan un control concomitante de la gestión judicial y controlen primero por plazos. ¿Cumplimos los plazos los jueces? ¿Quién controla? No. Entonces nadie controla. Bueno, ni siquiera cumplimos el orden de la agenda, ni el orden de llegada de las causas. Por eso, bueno, a mí me pasó eso con el jury. Por eso digo, pero es importante la agenda. Es importante porque poder. Las causas deben ser decididas en el orden que van quedando despacho. Bueno, ¿cumplimos eso? ¿No lo cumplimos? ¿O hay arbitrariedad y manipulación en las causas que se deciden y cuál se cajonea? Se llama eso. ¿Cómo se llama? Tiempismo. Claro. Entonces, eso alguien lo tiene que controlar. Los estándares.
Los estándares, las reglas de Brasilia, se cumplen o no se cumplen, las reglas de la CEDAW en materia de género, las reglas de Beijing, para los reclusos. Claro, exactamente. Los estándares en materia de niños, de niñez y adolescencia. Alguien tiene que estar controlando y señalando. Acá no se están cumpliendo, acá sí se cumplen. Sin castigar, digamos, pero sí señalando. Y en los casos difíciles, o en los litigios de reforma estructural, fundamentalmente tiene que haber ese control. Imagínense si ustedes, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, donde intervino el juez Otranto, hubiera estado un observatorio controlando lo que el juez hace. O sea, concomitantemente, sin interferir en su función, sin que eso implique una presión, pero sí estar mirando. Porque, ¿qué tiene de malo que se mire lo que uno hace? Esta tarea debieran hacerla los consejos de la magistratura, claro, que son los organismos de control del ejercicio judicial, lo que pasa pero que no lo hacen. Yo no creo en que esto se solucione creando nuevas estructuras. Es decir, nadie defiende los derechos de la gente mejor que la gente misma, porque si no pasa como los entes reguladores en materia de servicios públicos o los órganos de control, terminan siendo absorbidos por las propias estructuras de poder y no representan a nadie. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, yo cuando hablo de este asunto siempre digo, bueno, ustedes saben quiénes son los miembros del Consejo de la Magistratura, por supuesto, claro, nadie sabe. ¿Y quiénes son los que integran los entes reguladores? Claro. Tampoco. Y bueno, por eso tiene un origen viciado ya de por sí, porque primero se privatizó y después, a diferencia de lo que hace en el mundo, que se crean primero los organismos de control y después se privatiza, acá se privatizó y después hicieron los organismos de control con los mismos tipos de las empresas, de la gerenciadora. Bueno, ahí estuvo el problema. No. Entonces, obviamente vos no lo vas a conocer porque nadie fue designado primeramente como para controlar eso. El problema es la democracia. Sí. Es decir, el problema es la democracia de ejercicio. La gente tiene que participar en las decisiones del Poder Judicial, la gente tiene que participar en las decisiones del gobierno. No puede ser que un gobierno que dura 4 años nos endeude a 100 sin pasar por el Congreso, sin pasar por la sociedad. Si nosotros tenemos derecho en un plebiscito a decir si queremos comprometer el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Lo que nos falta... Y el nuestro. Tenemos derecho también, nosotros también, no nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, pero también. Yo quiero vivir en ese país que vos estás proponiendo. Bueno, yo también. Tiene otro problema, digo. Pero quiero decir, la democracia, eso es lo que nos falta. Para mí, profundizar el ejercicio de la democracia. La gente muchas veces vota como si contratara el servicio de Netflix, es decir, yo te voté, limpiame la calle, como si fuera una contraprestación. Que va a ganar, votan para salir primero. Sí, bueno, hay toda una cultura y también tenemos que pensar que tampoco tenemos oportunidad de una democracia directa y una democracia tan participativa, porque, a ver, no podés ir a la cooperadora de la escuela, a la reunión de consorcio, a la asamblea del trabajo, a la marcha por tal o cual derecho, digo, te da la vida para participar tanto. Pero yo creo que Bolivia es un ejemplo en eso, ¿no? Sí. Es decir, Bolivia ha hecho una forma de construcción política muy asamblearia porque es propia de los pueblos originarios. La cultura tihuanacota tenía esa forma, incluso para castigar. Ellos no castigaban directamente, buscaban consensos y buscaban formas de reparación, una justicia de reparación, no de castigo, ¿sí? Y también formas asamblearias de decisión. Entonces yo creo que hay que rescatar lo mejor que tenemos de nuestra cultura americana y tratar de llevarla a la práctica, ¿no es cierto? Creo que sería consolidar las decisiones con un rango de legitimidad que hoy no tienen. Hoy es una lucha. Yo me impongo a como dé lugar, impongo mi decisión frente a los otros, después viene otro gobierno y desanda ese camino. Bueno, si hubiera por ahí una forma de mayor legitimación, igual la voltearían, no pasó con la ley de medios, que tuvo un gran consenso. Sí, pero no pudieron con el 2x1. Hay algunas cosas que son fundantes. Exacto, sí, yo coincido. Fue el pueblo en la calle. Bueno, perdón, Silvio, vos querías hacer una pregunta. No, yo los voy a sacar un poquito de tema porque venía por el mismo lado, pero Luis me disparó para otro. Volvé. Lo lamento, Luis, pero me disparaste cuando hablaste de tu familia, de dar explicaciones. Tengo hijos de la misma edad que los tuyos. Y también tuve que dar explicaciones, soy excombatiente, fui torturado en Malvinas por propia tropa, tuve que explicar por qué el padre era quien era. Después hablaste de la Thatcher, de las fuerzas de la Thatcher, o sea, todo me llevaste. Te pegó. Claro, dije, bueno, si me estás buscando me vas a encontrar, Luis. Yo quiero saber por qué
quiero creer en la justicia de mi país, soy un fiel creyente de la justicia de mi país, quiero dejar el legado a mis hijos de que hay justicia y que va a haber justicia en mi país. En nuestro caso, es una mega causa que llegó a la Corte Suprema después de haber ganado instancias, haber sido apeladas por el lobby que se hicieron desde, el diario con Z, Nación con Z. Nación y gentuza de ese estilo. ¿Te vas a animar un día a decirlo? Sí, algún día lo voy a decir. ¿Por qué la Corte Suprema dice que prescribe nuestra causa, no los toma como delito de lesa humanidad de que mi propio pueblo me haya torturado? ¿Por qué tuvimos que recorrer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que diga que amigablemente nos juntemos y que el Estado no lo hace? Es el procedimiento previo al procedimiento contencioso. Esto es obligatorio en el sistema de la Corte Interamericana. Pero por ¿cómo eso hago para primero, que...? si no resultara el procedimiento de composición amistoso, entonces recién nace la posibilidad del contencioso. Claro. Pero la verdad que es hasta donde yo sé por Pablo Basel, tiene gran futuro. Me voy el jueves que viene con Pablo Basel a Goya. Perdón, pero parece que había terminado. No. La pregunta es, ¿por qué tengo que confiar? O sea, ¿por qué la justicia argentina me hace esto? O sea, ¿por qué tengo que confiar yo en una justicia de otro país? No es de otro país. No es de otro país. La Corte Interamericana es de toda la región. Es una decisión de la República Argentina someterse a una jurisdicción internacional de estándar en materia de estándar superior en materia de derechos humanos. No es una justicia extraña a la nuestra. No es tampoco una instancia de nuestra justicia, ¿no? Porque es el Estado el que está ahí cuestionado. Es un pacto de derechos humanos al que nosotros hemos adherido, y esto es de rango internacional, no es de otro país, es de la comunidad internacional. Pero es una instancia superior luego de una decisión o... No es una instancia, es una instancia por fuera de nuestra... Por fuera, sí, claro. Pero que no es una instancia judicial, no es una instancia judicial, es una instancia de derechos humanos. No la consideres instancia judicial. No, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la Corte Suprema, justamente? Porque a mí me defraudó, a eso voy, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en otro tipo de corte, así como están las cosas. La Corte tiene 20.000 causas que le ingresan al año y obviamente no las puede resolver, porque 5 personas, ¿cómo van a hacer? Es imposible. No, los números. Es obvio que no las pueden leer. Hay que pensar a lo mejor en otro sistema, porque nuestra Corte hace casación de derecho ordinario y hace después su tarea de corte en el recurso extraordinario. Estas dos tareas no se pueden llevar adelante con 5 personas y con la estructura que la Corte tiene. Tendríamos que pensar o en un tribunal constitucional separado o aumentar el número de miembros de la Corte, dividirlos en salas y que se junten para las cuestiones constitucionales. También es cierto que el número tan reducido de miembros de la Corte los constituye en un factor de poder político demasiado importante frente al poder legislativo, que debiera ser el poder más representativo. Sí. Y entonces a lo mejor un aumento considerable de los miembros de la Corte balancea este problema desde lo que es una estructura estatal, ¿no? Uh-huh. Claro, pero aquí están hablando, por ejemplo, de recurrir a la Corte Internacional, que en acuerdos que establece Argentina adhirió a esto, pero muchas veces no se cumplen lo que determina alguna Corte Internacional. Perdón, antes de entrar en esto, quiero decirte algo. Yo estoy de acuerdo con ¿te puedo decir nada? Por supuesto, todo el mundo me dice así. Bueno, estoy de acuerdo, pero quiero decir algo. También la Corte tiene que ser representativa. Es decir, yo no estoy en desacuerdo de que haya un juez, porque el derecho no admite una sola interpretación, digamos. El derecho admite, no hay una solución jurídica para un problema, siempre hay un rango de racionalidades posibles, porque el derecho son textos, se interpretan de distintas maneras, porque esos textos están en conflicto, porque los derechos están en conflicto. Entonces, no interpretamos todo el derecho de la misma manera. Ahora, yo estoy de acuerdo que haya un Rosenkrantz, ¿no es cierto?, que representa un juez que ha representado ciertos intereses económicos de las corporaciones económicas. Perfecto, pero yo también quiero un juez indígena,
Yo también quiero igualdad de género, lo que hablábamos acá en la Corte. Yo también quiero jueces que hayan militado los derechos humanos, y no le tengo miedo a esa palabra. Quiero jueces que hayan militado las cuestiones de género, que hayan militado las cuestiones de derecho ambiental, las cuestiones sociales. Es decir, yo quiero una diversidad en la Corte. Y creo que, además de eso, de estar representados todos los sectores, hay que ampliar también, porque los jueces no redactan, nunca redactan ellos las sentencias, hay relatores. No, algunos sí. Algunos sí, bueno, está muy bien que lo hagan, pero también puede existir mayor cantidad de relatores. Creo que hay que ver también, que crear otro tribunal, como un tribunal constitucional. En algunos casos ha funcionado, en Colombia funciona muy bien, en otros lugares no funciona bien, depende de quiénes estén, pero creo que lo importante es que cualquiera sea el tribunal, sea un tribunal constitucional o que se mantenga este esquema de la Corte, tiene que haber representatividad de todos los sectores sociales, porque si no hay un desbalanceo muy grande, y lógicamente terminan prevaleciendo ciertos intereses que son los que siempre han representado estos abogados que han litigado en esos casos. Ganan unos pocos y perdemos todos. Claro, pero yo casi todo lo que ustedes están planteando, casi para mí en este momento político, es una utopía absoluta, porque creo que lo hemos escuchado todos. Vos dijiste es un momento político. Sí, en este momento político. Pero todo pasa. No, por eso. Pero en este momento político yo escuché un presidente decir que si los jueces no responden a nuestras necesidades, buscaremos los jueces que sí lo hagan. Claro, exactamente. Entonces, esta injerencia del poder político, claro, por eso justamente iba a cerrar con esto. Más allá de juzgar, por ejemplo, aquí hablando con Maxi Rusconi, el cual coincidí lo que iba a plantear, más allá de juzgar si eran buenos jueces o malos jueces, por ejemplo, en la causa escuchas, que me tocó ser actor y me sigue tocando ser actor, de las escuchas ilegales, los 4 jueces que procesaron a Mauricio Macri están fuera de la justicia. Más allá de los juicios de valor sobre Ollarvide, Fará, Freire y Ballesteros. Fará está de rotación. Está de rotación. Sí, está en Mar del Plata. No puedo olvidarme de Daniel Rafecas, es decir, cuando no da lugar la denuncia de Alberto Nisman. Es decir, cada juez que no responde a la necesidad de gobierno, es decir, pasa lo que a vos te toca pasar. Ahora, digo, todo es maravilloso, pero si esa decisión política no permite, por ejemplo, decís la injerencia del pueblo en la justicia, de poder decidir, ¿a vos te parece que, honestamente, esa corporación judicial va a permitir que se le meta un ciudadano común en el negocio que tienen armado? Si logramos una democracia verdaderamente popular, yo creo que sí. Yo lo escuché a Rossi decir que si fuera presidente eliminaba la CIDE. Pero yo no estoy... No, la CIDE no, ¿cómo se llama? No, la AFI. La AFI. Bueno, pero perdóname, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo quiero una AFI realmente que responda, y no como reconoció adelante de 8 personas Alberto Nisman, cuando vamos, la última reunión que mantenemos con él, que nos dijo, no, tengo unas novedades, que en cierto lugar de la CIDE hay una información en donde tenemos la comunicación entre Moshe Rabani, agregado cultural de la Embajada de Israel, con Carlos Alberto Tejeldín. Era por primera vez en 21 años, que se podía unir a los supuestos planificadores que llevaron adelante el atentado con el que armó la camioneta. Digo, ¿y cuándo viene esto? ¿Cuándo lo sacan? Dice, no, ¿saben qué pasa? La CIDE es muy especial. Nos da la información cuando los tiempos políticos a ellos les conviene. ¿Será cierto? Eso, sí, era cierto. No era cierta. Pero en ese acto fallido de Alberto Nisman reconoció la verdadera historia de quién es la CIDE, que la CIDE trabaja para ellos. Entonces no es un problema de la AFI, es un problema de la AFI porque tiene que haber una organización o un estamento en el cual controle la seguridad y que pueda prevenir conflictos como un ataque terrorista y todo. El problema es que está viciado absolutamente de delincuentes. Alguna vez, por decir, esa inmunda cueva de nazis que es la CIDE, a los 4 días intentaron secuestrar a mi hijo, se quisieron meter en mi casa. Es decir, sé las que pasé, pero es eso. Entonces yo creo que tiene muchísima injerencia en lo que son las designaciones al interior del Poder Judicial. Absolutamente. Bueno, aquí nosotros escuchamos, pues lo llamamos, y una persona que era el que estaba a cargo de la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia, ¿cómo es que se llamaba? Cima de Villa. Reconocer, cuando él se va, digo, ¿pero qué pasó, Mario?
Me dice, yo puedo dar fe y doy testimonio de que el Ministerio de Justicia no acusó a Mullen y Barbaiga cuando así lo teníamos determinado, porque una persona operó para que esto no ocurra. El presidente de Boca, sin ningún problema, lo dijo, vos que no sos de River, ¿cómo se llama? Angelici. Angelici, para mí no, yo no puedo, yo soy hincha de River, no puedo pronunciar nada que tenga que ver con Boca. Con Boca, con B corta y con K. Pero lo real que él reconoció, y es radical, él pertenecía a Cambiemos, es uno de los artífices quizás de esta... Pero además hay otros lazos Sí, de la historia del propio ministro de Justicia, de su historia en tribunales, de sus relaciones de amistad. Hay un montón de... Absolutamente. Hay un montón de liazones. Absolutamente. Privó su amistad con Mullen y Barbacchia, por ejemplo. Con Barbacchia, fundamentalmente. Fundamentalmente con Barbacchia, ante la necesidad de devolverle mínimamente la dignidad a los masacrados en la AMIA. Claro. Es decir, entonces cuando vos tenés esto, y yo los escucho a ustedes decir, yo hago una sumatoria, creo fervientemente en la justicia. Un país no funciona sin justicia, pero creo fervientemente también en los hombres que deben impartir justicia, realmente que sean imparciales y que se ajusten a derecho. Y muchas veces a mí, yo me opongo cuando dicen, pero ¿cómo este tipo va a alegar eso? Le digo, mira, este hombre está acusado y tiene el derecho de defenderse, tiene el derecho de mentir y de todo. El problema no es lo que dice el que nosotros opinamos, sino cómo se analiza el juez instructor, las cámaras superiores, Cámara Federal, Cámara de Casación y luego el tribunal, que debe determinar en base a la prueba colectada si hay elementos suficientes o no para condenarlo. O para que dejarlo en libertad. El tribunal de Vudú. Vudú se lleva las palmas Claro, de todo. claro, bueno, pero entonces es lo que yo digo. Creo en la justicia, pero mi problema no es la justicia, sino quienes deben impartirla. Sí, el problema es que esto no es justicia, es persecución, ¿no? Pero no hablo del tema... Bueno, no, pero a todos, pero le pasa a Luis y sí, a porque varios. yo lo que creo, perdón, querías hacer esta salvedad. El problema no es la justicia o el Poder Judicial, dejemos la justicia para otra cosa. El problema es el contexto, que hoy se toma una decisión política o económica en algún despacho, vaya a saber dónde, en el mejor de los casos, a veces yo creo que se toman en las embajadas, se toma una decisión política y se la lleva, o económica, y se la lleva a cabo a como dé lugar. Y si te tenés que llevar puesto a un juez, a un periodista, a una dirigente social o a un gremialista, a quien sea que se oponga a esos intereses, no hay ningún inconveniente. O sea, tienen una mesa judicial. El problema, esto. quiero decir, en el caso de Milagro Sala, primero se la metió presa y después se buscó la forma de justificarla, de generar las formalidades. Es decir, quiero decir que esto no es un problema solamente de los jueces, es un problema del sistema político en el que estamos inmersos en la actualidad. Lo puede pagar un juez, la puede pagar un dirigente gremial, estigmatizado, como le ha pasado a Baradel en la provincia de Buenos Aires, claro. Con operaciones de prensa, con operaciones de inteligencia, con todo lo que implica hoy oponerse a una decisión gubernamental. ¿Y entonces? La división de poderes. No, pero entonces lo que pasa es que nosotros tenemos que concientizar, tenemos que generar un futuro. Tampoco podemos caer en la desesperanza, porque la gente toma una posición negativa, dice, bueno, es todo lo mismo, todo igual, siempre va a ser igual. Que se vayan todos no nos rinde a ninguno. No nos rinda a nadie. Entonces hay que poner un horizonte en el futuro. Y ese horizonte tiene que ver con esto, para mí, que hablábamos, de democratizar, de darle participación, de darle cabida a toda la sociedad. Y eso puede parecer naif, puede parecer una cosa tonta, pero no es. Yo creo profundamente en eso. Creo profundamente en la gente. Entonces no se puede gobernar a contrapelo de la gente, no se puede administrar justicia a contrapelo de la gente. Hay que incorporar a la gente al sistema. Esto es lo que a mí me parece, porque es lo único que puede hacer contrapeso a los poderes sectarios, o a los intereses internacionales que muchas veces, o a los servicios de inteligencia internacionales también, ¿no? Entonces, lo único que es un poder popular que sostenga, así como que ha intervenido y que ha incidido en la agenda política en diversas oportunidades, en el caso del 2x1, en el caso del aborto y en muchas situaciones que han tenido que ver con un despertar. Y yo creo en eso, y creo que tenemos que apuntar a eso como único factor
de esperanza para modificar a futuro nuestro destino. 21:38, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Buster Recortado en Radio H. Radio H. Entonces hay que pensarlo todo como parte de toda una política. Bueno, hay toda una Pero dirección yo me política. quedo tranquilo, ¿sabes por qué? Porque respecto a la pobreza, tenemos un presidente que sabe lo que es la pobreza, porque él camina por las villas. Entonces, claro, yo sé lo que es la pobreza. Y escuchar estas cosas, escuchar a Vidal diciendo esto sobre respecto a las universidades, escuchar algunos discursos, o todos, del presidente de la Nación, realmente yo digo, ¿cómo salimos de todo esto? ¿No? Es decir, ¿de qué manera se puede enfrentar cuando vos tenés ayer un montón de gente que se preocupó por ver cómo se le quita, es decir, saquen el desafuero, ¿no? Que se ha hecho conocido de una mujer que ya pedían, es decir, desaforadamente, y nadie marchó en contra del ajuste tarifario por los jubilados. Los que marchamos fue, creo que la última marcha en donde nos opusimos, y así no fue, porque nos sacaron a los tiros. Todos vimos en la televisión lo que ocurrió. Es decir, ¿dónde está esa conciencia social? Es decir, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el ciudadano común que se revela de la única manera que tiene? Estamos en una etapa de shock. Mirá, precisamente si uno lee el libro de Naomi Klein sobre la teoría del shock, ustedes fíjense que siempre hace hincapié en la educación. Lo que pasó en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Es decir, ¿qué es lo primero que hicieron? Cuando se digamos, destruyeron las escuelas, crearon los cupos donde le daban subsidios para que vayan a escuelas privadas, pero no reconstruyeron las escuelas. No. Todos estos son ejemplos que da ella en su libro. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Con Pinochet, que fue el mayor exponente de la escuela de Chicago, los economistas ahí pusieron en práctica los principios neoliberales, destruyeron la educación pública. Siempre lo primero que se destruye es la educación pública. Es decir, porque, entre otras cosas, por lo que decía aquí Malala, pero también porque un pueblo que tiene conciencia, que ha sido educado en una universidad pública, en escuelas públicas, y que tiene una educación, digamos, con un enfoque diferente del que pueda tener una escuela privada, es un pueblo que tiene una conciencia, y lo que se intenta justamente perjudicar es eso. Es decir, la movilidad social que te puede dar. Mi padre era una persona muy pobre de Salta, y pudo venir a la escuela pública gracias a la Fundación Eva Perón. Mi viejo dice, conocí la dignidad ahí. Tuve la única posibilidad mi de primer par de social zapatos, y yo llegué a ser juez porque previamente mi padre estuvo ahí, digamos. Nuestras identidades son esas. Entonces, tenemos que proteger a la escuela pública donde van los chicos pobres, porque esos pibes después los tenemos que preparar para enfrentar el mundo. No solamente para educarse, sino para comer, inclusive. No, claro, bueno, hoy la escuela está pasando por un momento en la provincia de Buenos Aires, ni te digo. Claro, reparten un sándwich en 2 o en 3. Claro, es impresionante cómo... Pero la culpa la tienen los que se robaron todo y hace casi 3 años que están y no se han hecho cargo de nada. No, las 2 personas que mueren en Moreno, la vicedirectora y el auxiliar de educación ahí, mueren preparando el desayuno a los chicos. A ver. Iban más temprano para preparar. Pero hoy se sigue haciendo porque están en la calle, en toda la cantidad de escuelas que están cerradas, en General Rodríguez, en Moreno, todo. Estoy en contacto con esa gente y me cuentan, y lo vemos a diario, se siguen reuniendo aunque sea en la calle para hacer una olla popular casi, digamos, para que los chicos sigan comiendo. Sí, por supuesto. Hoy es más importante hasta que la educación, decir que los chicos puedan comer. No, pero sí, pero además la escuela, yo siempre digo, en la provincia de Buenos Aires, en el territorio vos tenés escuelas y policía. Nosotros siempre actuamos con la policía, pero no con la escuela. La escuela es el servicio de inteligencia más grande que hay. Porque los maestros sí, saben todo de los alumnos, saben qué chico está padeciendo abuso sexual, cuál está padeciendo violencia, cuál tiene desnutrición. Los maestros saben todo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa información? No hacemos nada. Entonces, ¿y qué se te ocurre que se debería hacer? A ver, esa información, ¿de qué manera la colectás? ¿Cómo trabajás? Que en primer lugar habría que generar todos los cuerpos burocráticos del Estado, todo el agenciamiento público tendría que estar trabajando en territorios
junto a estos chicos para poder solucionar estos problemas puntuales y generar espacios para que puedan ser los chicos, porque hoy no son. Entonces, quiero decir, no tienen un lugar en la sociedad, ¿no? Se han destruido las orquestas, lo cultural es fundamental para los chicos, es darle una salida, el deporte, la cultura, son aspectos esenciales donde los pibes pueden desarrollar sus capacidades. Si uno no les da esas posibilidades a los pibes, realmente los dejamos librados a que venga otro, un dealer, y le diga, vení conmigo, que yo te voy a proteger, te voy a comprar el medicamento que necesitas. Fortalecer la comunidad educativa. Fortalecer el Estado también para que pueda estar ahí. Si vos fortalecés la comunidad educativa, pero no preservás la fuente de trabajo, ese chico llega educado a la casa y ve a su padre vencido porque no tiene, es decir, le han quitado el trabajo que es dignidad, y entonces se crea un combo que es muy difícil de manejar. Yo no quiero entrar en una polémica, ¿no? Pero hubo 2 jefes de policía que dijeron por qué aumenta el delito y cuál es la razón de aumentar el delito. Esto y no estoy estigmatizando la pobreza, ni mucho menos. Esto está probado estadísticamente. Las crisis económicas significan siempre un aumento de causas criminales. La degradación social de reincidencia lo muestra. La degradación social es lo que... Exacto. Porque, digamos, estos sistemas económicos lo que generan es degradación social. Y la degradación social es una forma de violencia sistémica que genera violencias. No hablemos violencia, digamos, a lo mejor... No, yo pienso en un hombre que tiene una familia tipo, digamos, dos hijos, se queda sin trabajo, es decir, en algún momento tiene que darle de comer a los hijos. Es decir, puede ir a pedir dinero, puede cartonear con todo lo que es, no está mal cartonear, ni mucho menos, es un trabajo digno, muy digno, y no cualquiera lo puede hacer porque hay que estar en el lugar de esos chicos, o de gente grande que va cuadras y cuadras y cuadras arrastrando esos carros que pesan una locura, pero dignamente van a trabajar. Hasta eso se le corta. Entonces llega un momento en donde dice, bueno, entro, yo de comer tengo, me voy y me robo un pan. Es decir, ¿qué pasó cuando ese hombre entró, no me acuerdo del juzgado de quién, y sacó el sándwich? El de Galeano. Vos debieras saber que fue el de Galeano. No, es que no conozco quién es Galeano. No sé de quién me hablan. Ah, sí, claro, por eso. Parece que ustedes lo conocen bien. No te preocupes que muchos tienen más amnesia que vos acá en este país. No. Pero no, bueno, un amigo, ¿no? Galeano. Pero bueno, y esa persona... Pero eso fue circunstancial que ocurriera en esa secretaría. Podría haber ocurrido en cualquier otro lado, ¿eh? Claro, sí. Bueno, pero a eso llegamos. Y por eso digo, es decir, los chicos con educación, sin ninguna duda, en educación, pero también una familia ordenada, una familia con dignidad, una familia con trabajo. Sí, bueno, eso es lo que hablábamos en el entretiempo, en términos futboleros, ¿no? Sí. Claro, lógicamente. Yo creo que lo que hay que cuidar, fundamentalmente, reitero, es el trabajo. Si la principal función del gobierno es proteger el trabajo, generar el trabajo, pues la gente sin trabajo en una sociedad no tiene inserción, no puede comer, no puede tener una casa. Te desestructura por completo la falta de trabajo. No puede estudiar. Porque el trabajo no te puede constituye. nada, no puede hacer nada, porque todo se maneja con el dinero. Si vos querés comprar un alimento, tenés que pagar. No, pero no es solamente eso, es el sentido de la vida está puesto en lo que produciste con tu trabajo también. Y ahí te alienás, es cierto, pero te entregás, digamos. Yo no me quiero imaginar una persona que no tenga la posibilidad en la puerta de su casa, mirando la vida pasar, mirando los autos y no saber qué hacer. Bueno, por eso viste que en Europa, que tienen el problema de no tener trabajo para todos, porque el avance de la técnica ha significado que hay ya muchos puestos de trabajo que no se necesitan, han encontrado soluciones alternativas, y entonces tienen trabajos de medio tiempo y una silla ocupada por dos. Se achican los horarios de trabajo. Para eso fue pensado el Uber, por ejemplo. Se desarrolla, no toquemos el Uber. Más allá de que la corte ya se expidió técnicas de ocio. Pero claro, estamos hablando de sistemas donde la red de seguridad social permite eso, ¿no? Y tienen altas tasas de suicidio, mucho más que acá. Sí. Para son economías dominantes. Exactamente, sí. Y que por lo tanto tienen recursos que vienen de otros países. Yo no soy tan... yo no idealizo tanto yo tampoco. Los países nórdicos, Europa es un gran country, digo yo. A mí no me van a decir que Holanda vive de los quesitos y que Suiza de los relojes. Por supuesto. Entonces, sí, de acuerdo. No es comparable, pero yo digo... O sea, está bien la metodología para tener una contención social. Ahora, ¿de dónde surgen los recursos?
es otra historia mucho Ellos no más se hacen larga, cargo de los pobres, los mandan a otros continentes, ¿no es Claro, cierto? No es claro. como nosotros. Por eso Nosotros digo. o fabrican pobres en otros continentes. fabrican pobres en otros continentes, no se hacen cargo. Si tuvieran que hacerse exacto. cargo de la pobreza, como nos sucede en los países latinoamericanos, por ejemplo, o en otros continentes también como África, yo los quiero ver, ¿eh? Sí, los quiero ver. los quiero- Ahora es fácil. Ahora, yo dejo una idea, porque nos van a echar en cualquier momento, No, me no, parece. tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. No, yo retomando un poco lo que habíamos iniciado hablando, o sea, uno puede tener muchas ideas para mejorar por lo menos lo que es el sistema de justicia, los abogados, los jueces. Yo creo que, por ejemplo, en el derecho penal hay que de una vez por todas, una cosa que se viene discutiendo hace mucho, determinar cuáles son los delitos de orden público y el otro van a ser delitos de orden privado, y se da participación a la gente que resuelva los conflictos. Hay una reforma Porque hacer un interesante en corte, ese sentido, ¿eh? sí. Sí, hay- bueno, pero en eso, digamos, son cosas razonables que uno puede avanzar, ideas que pueden prosperar, digamos, porque realmente uno entra a cualquier fiscalía de la provincia de Buenos Aires y patea el corredor lleno de expedientes Está donde está sobredimensionado mezclado, el sistema. y donde está mezclado el robo de gallina con Claro. secuestro Con extorsivo, homicidio. o con homicidio. O sea, hay cosas, yo creo que hay que delimitar cuáles son las acciones que corresponden al Ministerio Público Fiscal y cuáles se pueden delegar a el pacto del acuerdo entre las partes, etcétera. Y hay que tipificar otros delitos, ¿no? Y Que no están en el Código Penal No. y que sin embargo producen No, y además, un tremendo... cualquiera que haga penal sabe perfectamente que las cárceles están plagadas de un determinado sector social. O sea que hay delitos que selectivamente se persiguen y otros que no se persiguen. Digamos, qué sé yo, no sé, no hace falta ser un genio para saber que cómo van a investigar una estafa en una fiscalía o en Bueno, un tampoco juzgado tienen si no tienen ni un medios. contador, digamos, o sea, ni saben leer un balance. Bueno, hay un montón de temas que uno Uy, podría eso decir. mira, nos llevaría una discusión, no una discusión, un análisis muy profundo. Muy profundo, no, pues Porque yo no quiero- ¿quién establece? Hay un sociólogo que dice que el derecho es una tarea de cartógrafos, ¿no? Es decir, esto porque en definitiva es establecer la línea de lo que está bien y lo que está mal. Claro. ¿No es cierto? De este lado está bien y de este lado está mal. Sí. Es decir, como una cartografía, es trazar límites. Pero a veces esos límites tienen que ver con límites sociales, culturales, físicos. Absolutamente, no a veces. Absolutamente. Claro, digamos, lo digo a veces por dejarlo en algún modo Sí. livianamente, pero digo sí, hay que empezar a mirar también aquellos otros delitos que por lo menos, aunque no sean delitos, podrían ser contravenciones, qué sé yo, tener cuentas en el exterior, sacar dinero, sacar más de determinada cantidad. ¿Por qué? O sea, tenemos que repensar otros posibles dentro de la, Hay toda una de la tendencia tipificación de lo ahora ilícito. a la punición de las personas jurídicas. Claro, bueno. Que la está liderando Borinsky, que es el que está a cargo de la Comisión Reformadora del Código Penal. Es una vieja apetencia de Borinsky desde que era joven. Yo creo que no es tan útil el derecho penal como sancionador de las personas jurídicas y debiera ser el derecho administrativo el que liderara la cuestión, porque el derecho administrativo tiene la posibilidad de sanciones económicas que son las que verdaderamente Sí, o contravencional también, ¿no? Sí. Podría ser. contravención tiene el capitis diminutio de que es una rebajita del Van a delito. pensar que nos estamos sacando las cosas Este, del derecho pero penal. Se no, lo quiero- el derecho penal debe reducirse a su mínima expresión. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. venía Y el más que derecho nada administrativo por el tema de la es el administración. verdadero derecho que rige el Estado. Yo en eso estoy de acuerdo, pero digo, lo tiré como ejemplo, pero la pregunta o la inquietud es volviendo a lo que es la administración de justicia, digamos. Yo creo que todos los problemas podemos decir son problemas sociales, son problemas políticos, la participación de la gente, pero también uno tiene que saber que de los lugares donde uno actúa es necesario generar no solo los diagnósticos o las descripciones de los males, sino ir esbozando las posibilidades de soluciones. Y yo creo que en ese sentido estamos a veces atrás de los acontecimientos, sea en la esfera política, sea en la construcción de la democracia popular y participativa, pero también en cómo encontramos Bueno, pero eso o es ideas crecer. y las soluciones. Eso es crecer. O sea, imagínate vos, si pudiéramos volver el tiempo atrás, Malala, y poder revisar todas las cosas que hicimos antes en base a la experiencia que tenemos ahora. Digamos, esto es más o menos lo que estás planteando. La sociedad está creciendo. La sociedad tiene que sufrir a veces ciertas cosas para poder crecer. Nosotros somos un país joven. Porque pero del no- conflicto siempre se crece. Claro, exacto. ¿Puedo
Concluir no. Tenemos 5 minutos, 6 minutos. Bonadío, cuadernos. Bueno, pero es un tema que me encantaría tocar. Independientemente de lo que vaya a pasar con esta causa, que no puedo evitar pensar en la causa AMIA, porque, digamos, las nulidades de esta causa necesariamente en algún momento van a dar su fruto. El tema es cuándo. Y se puede caer, capaz que la sentencia. Porque es muy probable que la Cámara Federal convalide todo lo que está haciendo Bonadío. No tengo duda que sí. Sí, y hasta casación podría llegar a convalidar en esta etapa. Dudo que en una sentencia condenatoria, pero digamos que, suponiendo que los actuales arrepentidos llegaron a sentencias condenatorias que van a ser leves porque les toca la pena de la tentativa, así que van a ser sentencias de condena condicional, digamos. Y con una mirada benevolente. Las consecuencias administrativas de una condena penal van a ser, por ejemplo, que no pueden ser proveedores del Estado, no van a poder obtener crédito bancario, no van a poder tener tarjetas de crédito. Va a ser, vamos a tener que sentarnos a pensar cómo queda nuestra dirigencia económica. Claro, esos son los arrepentidos. Porque es toda la dirigencia económica la que está en esta causa. Pero esos son los arrepentidos. Mi pregunta iba apuntada a los directores de esas empresas. Los directores de esas empresas no van a poder ejercer cargos públicos. Los abogados que integran esos directorios no van a poder tampoco ejercer la profesión, no sé si ejercer la profesión, van a tener una inhabilitación. Van a terminar siendo víctimas de pero mi pregunta, está bueno esto, no lo había escuchado. Es impresionante. Abrieron un abanico que ni se imaginaban que era. Ahora, esta causa está abierta, por lo menos lo siento y creo que comparten muchos. Es decir, la intención es proscribir como mínimo o meter presa a Cristina. Sí. Mi pregunta es, ¿en estas condiciones se puede proscribir, es decir, se puede detener, se puede llegar a avasallar el Estado de Derecho de que para evitar una probable candidatura y a lo mejor la ven como que en una competencia en cual saben que si se aúna un poco una unidad en el peronismo, Cristina se pueda llegar a presentar y pueda volver a ser presidenta? Es decir, utilizar la justicia para poder meterla presa. Es decir, ¿ustedes entienden de que hay posibilidades de torcer de tal manera para poder detener y poner presa a Cristina? Yo creo que sí. Yo creo que van a hacer lo imposible, porque esto pasó, digamos, lo que pasa es que los métodos se van refinando. Uno tiene que mirar, terminamos como Lula. Uno tiene que mirar la historia. No sé si lo van a cumplir, pero lo van a intentar. Pero lo van a intentar. El presidente de la Nación decía ayer, en una entrevista creo que le decían que muchos me dicen si a mí me conviene o no me conviene que esté presa Cristina. ¿Cómo el presidente de la Nación puede hablar de la conveniencia de que su primera opositora esté presa o no esté presa? Porque tienen la impunidad absoluta de tener un poder judicial o algunos jueces sometidos y arrodillados. Se han cargado el Estado de Derecho. No es una obsesión para mí, sino que es un mandato y que no proviene de nuestro país porque está extendido en América Latina y realmente tiene que ver cuando no dice, bueno, este es el plan Cóndor 2, pero es calcado. Por eso digo, miremos la historia, porque en el 55 se prohibió el peronismo, bombardearon la plaza y mataron casi 400 personas. Es decir, hoy se celebra también la masacre de Trelew. Han hecho de todo con tal de eliminar a lo que ellos consideran sus enemigos. Imagínate cómo no lo van a meter preso. Si van a hacer lo imposible. El otro día me dijeron me dijeron que estoy loco. Lo único que yo creo que salva esta situación, lo único que salva esta situación, es decir, yo sufro el coletazo de eso. Es decir, porque todo el mundo que en este momento, reitero, implique un obstáculo en los objetivos de gobierno y que tengan algún tufillo a gobiernos populares o a pensamientos afines a los gobiernos populares, vamos a ser exterminados, muchachos. Yo no tengan, no exterminio físico, no hablo del exterminio físico. Yo sí. No creo que lleguen a eso, pero porque hoy hay métodos más refinados, pero tenemos que tener conciencia de que las prácticas son las mismas. Mira, a tal punto son las mismas. Mira, yo te voy a decir algo para terminar. Si quieren van a meter presos a Cristina, van a meter presos a los dirigentes políticos, nos van a destituir a los jueces,
pero no van a poder con la gente. No. No van a poder con la gente. Porque Eso es todo lo que nos va a esto salvar. termina en la realidad. Voy a esto, voy a esto. A mí me dijeron el día que estaba loco, que era un... yo digo, si con tantas causas abiertas y todas prácticamente en el mismo juzgado, un impresentable juez, un tipo que mata por la espalda, le tocan todas las causas de Cristina. Y si por derecha no la pueden detener o coartar su carrera probable a hacer una nueva candidatura, siempre aprendí que la derecha no perdona, la derecha te mata. Sí. Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no apelar a matar? Pero van a tener que matar a la mitad de la población. No, pero perdón. No, matar a algunos líderes. Perdón. Claro. Es decir, ante esta falta de seguridad, de Estado de Derecho, es decir, de esta posibilidad de que hagan exactamente todo lo que quieran, es decir, de una u otra manera tienen que terminar con esto. Si ellos saben de que esto no es Brasil, que la probable o posible detención de Cristina trae aparejado un levantamiento social, no sé de qué intensidad, pero que sin ninguna duda que se va a salir a la calle. Es decir, ellos cuentan con una fuerza de choque que ayer en La Plata, lo que ocurrió en la plaza de los dos congresos con la reforma previsional, todo. Es decir, ¿son conscientes de que puede haber otro bombardeo de la Plaza de Mayo? Yo creo que es muy difícil en este contexto. Y además el gobierno... ellos no tienen el ejército. Bueno, ahora con este decreto de necesidad y urgencia... Pero no para eso. Bueno, no tiene el consenso del ejército. No, pero bueno, tienen las Fuerzas Armadas como las tuvieron en otro momento. ¿Y vos crees que en esas circunstancias no las van a tener? Pasa otra cosa de por medio. Me parece que el peronismo federal no se va a poder hacer responsable de la presión de Cristina. No va del desafuero. Vamos a empezar por el desafuero. No van a jugar esa carta. No van a llegar. Yo coincido más con tu análisis. Yo creo que primero creo que en este tema de los capitales de la industria, de todos estos patria contratistas que está, acá hay un doble mensaje. Hay un mensaje que es la búsqueda de meter a Cristina presa, y hay un doble mensaje de decir, señores, las nuevas obras públicas que podemos tener van a ser por PPP y van a ser empresas internacionales y no ustedes. Así que comiencen a poner la burguesía nacional. Sí, absolutamente. Digamos, y la acá burguesía las PPP, nacional se va a quedar tan tranquila. Las van a hacer empresas hicieron multinacionales. Eso en Brasil. Como hicieron en Brasil. Y ahí podemos hablar. Pero por eso digo, nosotros cerramos el enfoque. Pero ojo, lo que él dijo, yo coincido con vos, y acá lo dijo ayer Alberto Fernández, hablando de otras cosas. Sí. Y dijo: sin Cristina cualquiera gana. Todos somos mortales. Pero si me ponen al semidios, que tiene el 35%, tiene que jugar. Entonces, Cristina es un obstáculo impresionante y puede estar presa con el peligro de una reacción o muerta con un resto de mortales. Entonces, yo creo que el peligro existe. Digamos, estos vinieron para quedarse. Hicieron más de lo que hicieron durante las dictaduras. Sí, no parece que fueran a entregar el poder. No van a entregar el poder así nomás. Sí. Y nosotros hemos pecado muchas veces de ingenuos. Sí, pero a ver, nosotros cerramos el análisis y lo vemos desde el punto de vista nacional. Sí. Creo que esto es una estrategia que excede en nuestro país y es una estrategia para la región. Y creo que, digamos, ellos también han subestimado a los factores que intervienen en Argentina en cuanto a la conciencia de la sociedad respecto a ciertas cuestiones. Es decir, han tenido que poner el freno más de una oportunidad. Estados Unidos no está en condiciones de soportar tampoco un descrédito enorme con la muerte de ciertos dirigentes políticos, por más que podrán bombardear Irán, podrán bombardear todo lo que, pero aquí en América Latina, en su patio trasero, tienen que sacar a China. Bueno, esa es la pelea de fondo. Sí, digamos, por supuesto. Tienen que sacar a China. Y se le están metiendo, no solo los gobiernos, la existencia de gobiernos populares y nacionales que hubo durante los últimos años, que ahora somos menos, sino que además se le han metido el patio trasero otros países y otras naciones y otros intereses económicos. Es una pelea para mí de fondo en la cual nosotros tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque no son cánones habituales en las medidas que puedan tomar. Tenemos que ir cerrando porque se nos vino la hora encima. No sé si María Laura, Luis, alguna cosa, algo para acotar. ¿Te puedo pedir una cuota de esperanza?
Sí, no, bueno, a ver, es la historia de mi vida. Las mujeres sabemos, porque nuestra historia así lo demuestra, que tenemos que persistir, insistir y nunca cejar. Sin ninguna y eso duda. es lo que hay que hacer. No tengo fuerzas para abandonar. Muchísimas gracias, María Gracias por Laura invitarnos, Garrigós gracias de por- Rebori. Y gracias a ustedes. Por la esperanza que al- ustedes significan. Gente que piensa así, ya de por sí eso es una esperanza. Muchas gracias, No Luis. sabe cómo decir. No, 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 No se anima a decir. No, Yo te lo facilito. no me sale decirte juez, no me sale. Estás en una instancia que todavía no se resolvió. Es decir, quizás tengamos, por ahí es una utopía, pero para mí seguís siendo juez. Y sos un ejemplo de juez que se necesitan, igual que María Laura. Es decir, que están a derecho, que Laura diga, me cansé de condenar personas. La verdad, a mí Es me impactó. duro, A mí me impactó. Darle los años arriba a la Gracias gente, Wanda, es duro. gracias Silvio. Esteban Español dice que es abogado, yo no le vi el título, pero bueno, habla como tal. Así que muchas gracias y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario. Radio H.